Muchas de las franquicias más exitosas e icónicas del cine, tales como Harry Potter, It, El Resplandor, Los Juegos del Hambre y más, estuvieron plasmados en tinta y papel antes que en una pantalla grande. Y por lo general, al momento de adaptar una obra literaria en una cinematográfica, el producto original sufre cambios para poder dar su propia interpretación, ya sea por tiempo, contexto, lenguaje audiovisual, diferente al literario, visión del director o simplemente presupuesto. Comúnmente, los escritores de la obra original suelen ser partícipes de su adaptación, ya sea como asesores, productores o inclusive escritores. Un ejemplo de ello, y de la que hablaremos el día de hoy, es de la mítica Jurassic Park. Estrenada en 1993, Jurassic Park significó una revolución en el cine de ciencia ficción. Para aquel contexto histórico, ver un dinosaurio en la pantalla grande de manera tan realista era algo nunca antes visto. Pero antes de tenerlo en carne y hueso, hubo una novela que marcó el comienzo. Para 1990, el médico y escritor Michael Crichton escribió un libro titulado Jurassic Park, que mezclaba elementos reales con la ciencia ficción, desarrollando un mundo donde el ser humano y los dinosaurios coexistían, o al menos la consecuencia de ello. Crichton vendió los derechos de su novela a Universal, incluso antes de publicarla, a $1,5 millones, y adicionalmente le dieron $500,000 para escribir el guión de la película, que terminaría siendo dirigida por su amigo Steven Spielberg. En palabras del propio Crichton, la película solo refleja un 20% de la totalidad del libro, y si bien la cinta es espectacular en todo el sentido de la palabra, dejándonos escenas icónicas que incluso a día de hoy siguen siendo referentes, muchas de ellas fueron un tanto distintas en la novela, e incluso hay otras que ni siquiera fueron adaptadas. Y ya no hablando solo de escenas en concreto, sino de personajes, tonalidad e inclusive historia principal. Spielberg adaptó la película para que sea un poco más suave, quitando la violencia explícita, permitiendo que sea, dentro de lo que cabe, una historia familiar. Por ello me di la tarea de leer el libro para hoy contarte las diferencias entre la novela y la película de Parque Jurásico. Empecemos por el inicio, la apertura de la película y el libro. Mientras que la película arranca con la escena del Velociraptor atacando a un miembro de seguridad de InGen, la novela inicia con el prólogo Incidente en Costa Rica, en donde un médico atiende a un paciente con extrañas heridas de una especie desconocida que nosotros como espectadores sabemos que se trata de un raptor. A la par tenemos otras dos subtramas o subsecuencias que de igual forma te introducen a estos animales. Primero tenemos el ataque del compi en la playa. En este, una niña llamada Tina se ve atraída por una pequeña lagartija verde, que si bien en un inicio se comporta amable, termina atacándola. Una escena que seguramente te suena familiar, ya que esta fue adaptada parcialmente en la secuela cinematográfica. En segundo lugar, y una vez más teniendo a los compis como protagonistas, tenemos la perturbadora escena del bebé, que estoy seguro has escuchado más de una vez. En el libro se narra que una enfermera llamada Elena Morales, durante una noche de tormenta en un hospital de Costa Rica, escuchó un gorgojeo proveniente de una habitación donde se encontraba un recién nacido. Creyendo que se trataban de ratas, Elena fue hacia el cuarto y vio la cuna del bebé apoyada en el suelo. El niño estaba cubierto completamente con una manta, a excepción de su rostro. A su alrededor habían 3 lagartos verdes erguidos sobre las 2 patas. Elena se percató que tenían su hocico lleno de sangre, mientras que uno de ellos se agachaba para arrancar un trozo de carne de la criatura. Morales ahuyentó a los compis con su linterna y al acercarse a la cuna vio la aberrante escena. Inmediatamente supo que el pequeño estaba sin vida. Una secuencia algo oscura. En cuanto a los personajes, si bien la mayoría de ellos fueron adaptados, muchos de los mismos cuentan con personalidades distintas entre un medio y otro, además de cambiar su destino e impacto en la historia. Alan Grant. En la película es un paleontólogo especializado en raptores que claramente no le gustan los niños. Tiene una relación amorosa con Ellie Sattler y al final termina sobreviviendo luego de proteger a los niños durante el accidente del parque. En la novela, Grant es un paleontólogo especializado en hadrosaurios. A diferencia de la película, a esta versión sí le agradan los niños y congenia muy bien con ellos. Ellie solo es su alumna y es él quien ayuda en el reinicio de electricidad del parque. Ellie Sattler. Para la película, Ellie es una paleobotánica a quien le agradan los niños y su papel es más activo ayudando a restablecer la corriente del parque. En el libro tiene la misma profesión pero está comprometida, pues su relación con Grant es solo de maestro y alumno. A diferencia de la cinta, su participación es mucho más pasiva, cuidando a Malcolm y ayudando en cosas puntuales como distraer a los raptores en el último acto. Ian Malcolm. Para el filme, Ian Malcolm es un personaje cínico, coqueto, sarcástico y hasta cierto punto irritable, pero muy carismático gracias al actor Jeff Goldblum. Su rol es más de acentuar la irresponsabilidad de Hammond y el peligro del parque, además de defender fuertemente la teoría del caos, pero se queda fuera de escena luego del escape del Rex. En su contraparte es muy parecido. Malcolm es un matemático experto en la teoría ya mencionada que después del ataque del Rex queda gravemente herido con la pierna fracturada. A pesar de los cuidados de él y otros personajes, este termina muriendo
muriendo por una infección poco antes de que llegue la ayuda. Al igual que en la película, después del ataque queda fuera del juego dando discursos filosóficos sobre el hombre jugando a ser Dios, pero estos son muchísimo más largos y quizás redundantes, una redundancia válida dada la terquedad de Hammond. Hasta sus últimos momentos no paraba de restregarle a John que el parque fue una pésima idea. John Hammond. Este caso es muy interesante. En la película te presentan a John como un simpático abuelito que simplemente tiene el sueño de abrir un parque de dinosaurios para todo el mundo, pero si te pones a analizarlo con más cuidado te darás cuenta que es una persona arrogante, siendo si no es hasta los últimos minutos de la película donde recapacita sobre sus actos. En un inicio quiere fingir que todo está bien y quitar la atención de los peligros, aferrándose a la idea de que tiene el control, pero finalmente aceptando que no es así. La gran diferencia con el libro es que Hammond nunca recapacitó. Es presentado como un empresario arrogante que lo único que le interesa es llevar adelante el parque y sacarse todo abogado o papeleo de encima. En el libro es totalmente odioso, cosa que la película contrarresta tanto por su actor como por su acto de redención. Para él, el parque es seguro y todo está bajo control. Incluso en el momento clímax del desastre, no paraba de repetir que todo estaba bien y que recuperarán el control. Una arrogancia que, como ya mencioné, es enfrentada por Ian. John termina tragándose sus palabras al morir en su propia isla. Este cae por una colina, se lesiona el tobillo y ante su inmovilidad es atacado por un grupo de compis. Y sí, otra vez, si esta escena se te hace familiar es porque para la segunda película Spielberg la adaptó de cierto modo. Dennis Nedry. Todos conocemos el destino de Dennis Nedry. Digamos que lo que vemos en la película sobre su personaje es correcto en comparación al libro. Su personalidad, su objetivo de robar los embriones y ser el causante del apagón del parque. La principal diferencia con la obra escrita es cómo se da su destino. En la cinta Dennis termina siendo atacado y por consecuencia asesinado por un Dilophosaurus. Una escena icónica pero al mismo tiempo más liviana, si es que esa es la palabra. Todo el trayecto para llegar a este punto es bastante similar en ambas líneas, pero en el libro la muerte de Dennis es más explícita y agonizante. Mientras este trata de sacar el auto, un Dilophosaurus, mucho más grande que en la película, expulsa su veneno en la cara de Dennis dejándolo completamente ciego. En su afán de defenderse, empieza a mover los brazos en todas las direcciones hasta que siente un calor extraño en su vientre. Al dirigir sus manos hacia allí, se encuentra con una masa espesa y tibia. Dennis estaba sosteniendo sus entrañas. Este termina por caer encima de la escamosa pata del animal, donde simplemente siente un intenso dolor en ambos lados de la cabeza mientras era levantado. El dinosaurio había tomado su cabeza entre sus mandíbulas. Lo único que hizo Dennis es desear que todo acabase pronto. Gennaro. Gennaro quizás es el personaje con una personalidad muy distinta entre el libro y la película. En la cinta todos sabemos que es un hombre ambicioso y cobarde que abandona a los niños durante el escape del Rex y que termina siendo devorado por él mismo. En el libro es alguien más consciente que, si bien también busca que el parque sea avalado, cuando el accidente se suscitó no se escondió ni huyó. Bueno, esconderse tal vez un poquito, pero más adelante. Trató de ayudar en todo lo que pudo e incluso acompañó a Muldon a cazar raptores y tranquilizar al Rex. Tim y Lex. Los niños también son un caso muy curioso en ambas obras, ya que digamos que sus personalidades fueron intercambiadas. En la cinta, Tim es el hermano menor, valiente y a veces molesto. No sabe nada de computadoras, pero sí de dinosaurios, y su personaje no aporta mucho. Es más el niño en peligro, aunque hay que darle mérito por encerrar al raptor. Para el libro, Tim es el hermano mayor con 11 años. Le fascinan los dinosaurios, le sabe a las computadoras, y es él quien accede al sistema para reconectar el parque. Es más tímido que en la película, pero aporta mucho más. En cuanto a Lex, en la película es la hermana mayor. Es experta en computadoras y suele ser molestada por ello por Tim. Y como se habrán dado cuenta, es ella quien restablece el parque. En el libro, Lex es muy molesta. Es la hermana menor de 8 años que bulea constantemente a Tim, haciéndolo de menos o criticándolo por su gusto a los dinosaurios y computadoras. Es una niña inmadura y quejumbrosa que no le gustan los dinosaurios, pero sí el béisbol. Su personaje sobrevive al igual que Tim, pero no aporta nada. Henry Gu. En la película, Henry Gu es como el meme "caballero hace lo suyo y se va". Henry aparece en la escena del laboratorio, explica a los visitantes el proceso de clonación y explica que los animales en Jurassic Park son hembras y que no pueden procrear. Y ya. Esa es toda su participación. En el libro, además de explicar eso, es más activo en la historia. Aquí se cuenta que Gu fue reclutado por Hammond desde muy joven, y a lo largo del texto trata de convencer a John de hacer a los dinosaurios más dóciles y menos agresivos para así tener más control sobre los mismos. John está completamente en contra y no acepta su sugerencia. Henry también asegura con toda confianza que los dinosaurios no pueden escapar porque morirían de hambre dadas las modificaciones genéticas. Estos no pueden producir lisina y solo la pueden recibir con la alimentación controlada del parque, una medida de
seguridad que no servirá de nada. Está presente durante todo el accidente en la sala de control y poco antes de llevar a cabo el plan donde él usaría las computadoras para rehabilitar el sistema, es atacado por un velociraptor. Una escena explícita donde se relata que Gu seguía vivo mientras el raptor se lo comía. Por último, Arnold y Muldoon, que la verdad no distan mucho entre versión y versión. Quizás podemos decir que el Arnold del libro es un poco más arrogante que en la película. Su destino es el mismo. La diferencia es que en la película esto pasa fuera de cámara, mientras que en el libro se relatan sus últimos minutos de vida. Arnold había ido a restaurar la energía manualmente, pero en el camino se encuentra con un raptor, donde, cito, Arnold buscó un arma, pero de pronto sintió que le ponían violentamente de espaldas contra el hormigón. Algo pesado le oprimía el pecho, le resultaba imposible respirar y se dio cuenta que el animal estaba encima de él. Por el lado de Muldoon no hay mucha diferencia, un hombre valiente y con experiencia, consciente del peligro del parque. Muldoon es asesinado por un raptor en la película, mientras que en la novela es él quien asesina a un raptor. Y te lo explico rápidamente. Genaro y Muldoon habían ido al pabellón de electricidad para restablecer la corriente cuando son interceptados por 3 raptores. Con la ayuda de Genaro, Muldoon carga un proyectil y hace literalmente volar a uno de estos animales. Los velociraptores le estaban gruñendo y mostrando los dientes, cuando el animal de la izquierda sencillamente estalló. La parte superior del torso voló por el aire y su sangre se esparció como un tomate que estalla contra una pared. La parte inferior se desplomó en el suelo, con las patas agitándose en el aire y la cola batiendo por todos lados. Bien, una vez que conocemos a estos personajes, o creo que lo correcto decir es redescubrimos a estos personajes, es momento de meternos en la historia y ver qué tan diferente o qué tan parecida es la narrativa que todos conocemos en comparación a su obra original. Ya que establecimos el inicio de ambas historias, es momento de continuar. ¿Recuerdan el compi que atacó a Tina? Este fue capturado y estudiado para saber con qué tipo de animal estaban tratando. A pesar de que la niña insistía que el animal estaba parado sobre sus 2 patas, inclusive haciendo un dibujo, el doctor que la atendió estaba convencido de que se trataba de un Basilicus amoratus, una especie de lagartija pequeña solo que con una anomalía genética dándole 3 dedos en las patas. Sin embargo, fue tanta la incertidumbre que el animal fue enviado a Nueva York para seguir sus estudios, planteándose la duda de si era o no un dinosaurio. Todo este arco funciona como un preámbulo para que sepamos que los animales de John habían estado escapando de la isla. La radiografía del Compsognathus fue enviada a Alan Grant para que éste pudiese identificar la especie, y al percibirlo como algo imposible, planteó la posibilidad de que se trate de un fraude, ya que toda la evidencia llevaba a que estaban contemplando un dinosaurio. Es aquí donde llega Hammond a reclutar a la pareja de investigadores y llevarlos a la isla. En el libro, esta interacción se da por una llamada telefónica. John insiste en que Grant y Sadler vayan a la isla asegurándoles una muy buena paga a cambio de su asesoría. La película, en cambio, comprime mucho esta presentación. Evitan el tema del compi y Hammond se presenta como una persona más agradable. Otras figuras como Malcolm, Genaro e incluso Nedry llegan paulatinamente al avión que los llevará a la isla. Porque sí, aquí no hay helicóptero, aquí sí hay presupuesto para un avión. La llegada al parque es bastante similar. Con algo de turbulencia logran bajar a la isla, pero con el inmediato avistamiento de 4 brontosaurios, quienes dejan perplejos a Grant y Ellie. Las cosas se desarrollan relativamente similar hasta llegar al centro de visitantes. En ambas historias tenemos la respuesta del proceso de clonación y la explicación por parte de Gu. En el libro, la plática que tienen en la hora de comida es mucho más tajante por parte de Ian. Se toma su tiempo para explicar que los comportamientos del parque son impredecibles y que, como el resto de sistemas, puede colapsar en cualquier momento. Se habla de disciplina, de la arrogancia de la ciencia, de que pasan más tiempo preocupándose en si pueden descubrir algo, así deberían hacerlo. Malcolm critica que ven todo como un negocio y afirma en múltiples ocasiones que ellos no tienen el control y que el caos es inevitable. Con la aparición de Lex y Tim y el buen recibimiento de Grant hacia ellos, el programa de visita al parque se desarrolla de manera casi similar, ya que cuando los visitantes pasan por la jaula del Dilophosaurus y del T-Rex, estos sí pueden ver a los animales, además de que Tim afirma haber visto un velociraptor corriendo en campo abierto. Más adelante se encuentran con un animal enfermo que interrumpe el programa. En la cinta, este animal se trata de un Triceratops, mientras que en el libro es un estegosaurio. Aquí viene un punto crucial que es tratado de manera distinta en ambos medios: el descubrimiento de que los animales se están reproduciendo. En la película este tema se abarca llegando al último acto, donde Grant junto con los niños encuentran cascarones de huevos. Aquí se da la explicación del ADN de anfibio, pero no se le da mayor importancia. En el libro es el momento donde encuentran al estegosaurio que Grant descubre un pedazo de cascarón de huevo proveniente
proveniente de un raptor. Desde la sala de control, Hammond, Arnold y Wu se sorprenden y empiezan a buscar algún tipo de explicación, reiterando que los animales no pueden reproducirse. Es aquí donde Malcolm propone un pequeño pero muy interesante experimento. Se supone que el parque tiene 238 animales, por lo que si emplean el sistema de recuento, esa será la cifra reflejada. Arnold introduce el número 238 y ese es el número de animales encontrados. Sin embargo, Malcolm pide que digiten un número superior, como por ejemplo 239. Arnold vuelve a realizar la búsqueda, pero la pantalla cambia y ahora refleja 239 animales encontrados. Esto salta en las alarmas de Hammond, pero para estar completamente seguros de que no sea un error de seguimiento, Malcolm pide introducir el número 300. Y sorprendentemente, al ejecutar la búsqueda, el número 239 empieza a subir con velocidad. 244, 262, 270 y 283. El sistema se detiene y muestra un error al no encontrar los 300 animales, pero sí hallando 292. Este es un momento muy tenso en el libro, ya que con cada subida de número, el pánico de Hammond y Wu crecen paralelamente. Malcolm explica que estaban tan preocupados por la posibilidad de perder animales que nunca se imaginaron tener más de la cantidad esperada. Cada que hacían el recuento solo usaban el número 238, porque en teoría esa es la cantidad que habían soltado. Nunca hicieron un seguimiento de un valor superior. En este punto, Ellie, Genaro y el veterinario se quedan con el estegosaurio, mientras que Malcolm, Grant, los niños y Ed Regis regresan al centro de visitantes. En el camino, una vez que Dennis hace de las suyas dejando al parque completamente desconectado, los vehículos se detienen en la jaula del Rex. Pero antes del desastre, Lex y Tim, desde su otro auto, avisan al Dr. Grant que ven una figura extraña en uno de los barcos del puerto. Al fijar su mirada en la costa, pueden corroborar que se trataba de un par de dinosaurios infiltrándose en la nave. Con la idea de que tienen que ponerse en contacto con el barco antes de que llegue a tierra firme, el ataque del Rex se suscita. El animal escapa y ante el terror de su presencia, Regis abandona a los niños en el auto y se aventura entre la vegetación. Tal como pasa en la película, el Tyrannosaurus ataca el auto de los hermanos, manda a volar a Malcolm, derriba el vehículo entre los árboles y se va. En la cinta es Genaro quien abandona a los niños y termina pagando por ello. Aquí Regis fue el cobarde, pero una vez que se tranquiliza regresa para salvar a los niños. En este punto Grant ya había rescatado a Tim y se encuentra con los dos pequeños. Regis empieza a hacer ruido para encontrar a los niños, pero un segundo y joven tiranosaurio aparece en la escena. Este empieza a jugar con el hombre, tumbándolo varias veces en el suelo hasta que termina devorándolo. Todo esto bajo la mirada de Grant, Tim y Lex. Los sucesos posteriores al accidente son muy parecidos. Todos están incomunicados esperando a que el parque vuelva a tener energía. La diferencia es que estas horas de agonía se sienten más en el libro. En la película pasan un abrir y cerrar de ojos. Cuando encuentran a Malcolm lo llevan al centro de visitantes y lo tienen bajo cuidado debido a su fractura. Sus intervenciones son graciosas porque incluso perdiendo sangre y estando sedado sigue molestando a John de que todo es su culpa. La travesía de Grant y los niños regresando al centro es mucho más extensa en el libro. En la película duermen en unos árboles, ven al T-Rex comiéndose un Gallimimus y logran volver. En la novela pasa algo similar, solo que se agrega el arco del bote. Alan y los niños encuentran un bote cerca de la T-Rex dormida. Estos logran subir, pero el animal se da cuenta de su presencia metiéndose al agua y siguiéndolos. Momentáneamente tiene los ojos sobresaliendo del agua tal si fuera un bebé. Este es el comienzo de un pequeño viaje en el río, y quiero acentuar el pequeño de forma sarcástica porque para nada lo es larguísimo. Durante este extenso trayecto, Grant y compañía se encuentran una vez más con el tiranosaurio atrapado entre troncos y ramas y un par de Dilophosaurus. En esta travesía también hay un pequeño arco en un aviario. Mientras el bote avanzaba con la corriente, Grant logró ver algo. Directamente al frente, la enorme cúpula del sector de aves prehistóricas se erguía sobre ellos. Grant únicamente lo había visto desde lejos. Ahora se daba cuenta de que era inmenso, unos 400 metros o más. El río les llevó por debajo del borde de la cúpula. Miraron hacia lo alto. Ahora estaban en el interior de esta, todavía desplazándose a la deriva por el río. En este escenario, Grant y los niños bajaron del bote para darle un vistazo, contemplando unos enormes pterodáctilos que terminarían por atacar a Lex. Grant se volvió y vio que uno de los dáctilos la había apresado por los hombros utilizando sus garras traseras. Las enormes alas coriáceas del animal, traslúcidas a la luz del sol, batían intensamente a ambos lados de la niña. Después de un poco de forcejeo, Lex distrajo a las aves tirando su guante de béisbol para así volver al bote y seguir su curso. Antes de que estos tuvieran un último enfrentamiento con el Rex, Muldoon y Genaro salieron a cazarlo o al menos tranquilizarlo, encontrándose con el animal en el mismo lugar donde las ramas lo retenían. Muldoon disparó 2 dardos tranquilizantes sin aparente daño. El Rex se dio cuenta de su presencia y lo siguió unos cuantos metros, pero estos escaparon en el jeep. Regresando al río, felizmente Alan y los niños encontraron el final de la corriente.
corriente. Lamentablemente esta felicidad no duraría mucho, ya que este desembocaba en una cascada. Con aterradora velocidad llegaron al filo de la caída, y el rugido del agua que se precipitaba parecía llenar el mundo. Grant apretó el remo profundamente en el agua, sintió cómo se atascaba y resistía, justo en el borde de la cascada. La balsa de goma se estremeció por la corriente, pero no siguió avanzando. Grant se apoyó con todas sus fuerzas en el remo, y, al mirar sobre el borde del salto de agua, vio la abrupta caída de 15 metros hacia el bullente embalse que esperaba abajo. Y allí, esperándoles, estaba el tiranosaurio. Al caer, Alan logra llegar a la orilla y ayuda a Tim a salir. En el agua, la T-Rex seguía metiendo su cabeza en busca de la niña, misma que aparece repentinamente arrastrada por la corriente, pero siendo salvada y resucitada por Grant. Con nuestros 3 personajes recuperados y aprovechando la distracción del animal, estos se esconden detrás de la cascada, donde resulta que hay un pequeño puesto del parque. En el lugar también encuentran una puerta que parece llevar a alguna parte, por lo que Grant le pide a los hermanos que esperen ahí mientras él busca ayuda. La T-Rex aparece repentinamente al percatarse de su presencia y mete la cabeza debajo del chorro de agua. Esta no puede verlos, pero sabe que están ahí, así que abre sus enormes mandíbulas y empieza a pasar su lengua por el cuerpo de los niños. Efectivamente, otra referencia al mundo perdido. De un momento a otro, el animal saca la cabeza y queda inconsciente en el agua. Los dardos de Muldoon hicieron efecto después de todo. Mientras tanto, Grant explora el sitio detrás de las puertas, encontrándose con un joven raptor de 60 centímetros, mismo que terminó sedado por Alan al abalanzarse contra él. Grant también encuentra un vehículo y regresa con los chicos para dirigirse al centro de visitantes. Una vez de vuelta a la civilización, pasa algo similar que en la película. Grant busca a los demás mientras los niños se quedan solos, siendo acechados por unos raptores, suscitándose la escena de la cocina. La diferencia en el libro es que Tim es quien tiene un poco más de protagonismo y valentía. Lex, por su parte, pasó la mayor parte del tiempo escondida, pero ayudó a trabar la puerta. Paréntesis rápido. Mientras los niños se enfrentaban a los raptores, Alan había bajado a reconectar el parque manualmente y aquí se encontró a Genaro, quien se había escondido luego de que Muldoon hiciera volar al raptor. En la sala de control tenían el tiempo en contra. Los raptores habían escapado y estos se encontraban en el techo rompiendo los barrotes para poder entrar. En un intento de distracción, Ellie se ofrece para salir y llevarse la atención de los animales. Jugada que le sale por la culata, ya que mientras Sattler parecía tener todo bajo control, eran los raptores quienes la estaban distrayendo a ella. Henry abre la puerta que daba a la cerca donde estaba Ellie y le ordena entrar, pero en un suspiro, un velociraptor se abalanza sobre él y se lo lleva. Llegó hacia la puerta y miró hacia afuera, para ver que Gu estaba tendido de espaldas, el cuerpo ya abierto por un profundo tajo atesado por la enorme garra, y el animal estaba tirando la cabeza hacia atrás en forma espasmódica, tirando de los intestinos de Gu, estirando todavía débilmente los brazos para quitarse de encima la cabezota. Se lo comía mientras todavía estaba vivo. Y en ese momento, Ellie dejó de gritar y empezó a correr a lo largo del interior de la cerca, y Muldoon cerró la puerta con violencia. Más adelante, al igual que en la película, hay un enfrentamiento directo de Alan contra los raptores, ya que a pesar de sus esfuerzos, estos pudieron entrar al centro para invadirlos. Grant se mete a la sala de incubación y toma un par de huevos para inyectarlos con una sustancia venenosa. Alan los arroja para que los raptores se los coman y después de un par de intentos, estos caen rendidos. Sin embargo, queda uno un poco más listo, que, aunque batallando un poco, también logran vencerlo. Antes de desarrollar este plan, Tim entregó al pequeño raptor hacia los adultos pensando que así los dejarían en paz. Sin embargo, los más grandes solo lo vieron como un aperitivo, despedazándolo gráficamente. De regreso a la sala de control, Tim reconecta el sistema del parque y se contactan con el barco que habían visto. Genaro los amenaza de no pisar tierra firme y volver a la isla, logrando así que los 3 raptores que se habían infiltrado no llegasen al mundo exterior. Esta tríada fue eliminada por los tripulantes del barco. Con la energía restablecida, pudieron pedir ayuda inmediata. Tenían el tiempo en contra, más aún con las heridas de Malcolm. Antes de irse, Alan afirma que es indispensable encontrar los nidos de raptores ahora que saben que se reproducen. Genaro no está de acuerdo y dice que los militares se encargarán de ello. Grant responde con agresividad tomándolo del cuello y recalcando su responsabilidad al abrir el parque junto a Hammond. Para Alan es primordial salir y justificar cada animal nacido en la isla, para asegurarse de que no hay más dinosaurios vivos o huevos ocultos que puedan representar una amenaza futura. Vieron ante sus propios ojos cómo estos animales estuvieron a punto de llegar a la civilización, por lo que no deben dejar que esto pase de nuevo. Es aquí donde nos acercamos al cierre de esta historia. Mientras que en la película restablecen el sistema y escapan ante la batalla del Rex y los raptores, en el libro, Muldoon, Genaro, Ellie y Alan se dirigen a los nidos que habían localizado. Estos se encontraban bajo tierra, así que sin más preámbulo y con un poco de cobardía por parte de Genaro, entran a los nidos. Aquí encuentran varios raptores, tanto adultos como
como crías, y después de contabilizarlos, Grant cuenta 34 nacidos. Sin poder hacer nada más, los animales escuchan un ruido y se alejan rápidamente. Nuestros personajes los siguen y llegan a una salida que da a la playa. Los raptores parecían estar escuchando un barco a la distancia. Ellie y Grant concluyeron que los animales estaban buscando emigrar, pero antes de poder observar algo más, unos helicópteros irrumpieron desde los cielos ahuyentando a los raptores. Soldados de la aeronave subieron a Genaro, Grant y Ellie, encontrando que los niños y Muldoon ya estaban adentro. Finalmente, Muldoon le cuenta a Alan que Malcolm y John no sobrevivieron, dejando así la isla nublar. Elipsis. Grant y los niños se encuentran en la piscina de un hotel en Costa Rica. Todo parecía ir tranquilo cuando de repente un investigador llamado Marty Gutiérrez llega y se presenta con Alan. Este le pregunta sobre Hammond y el parque. Al parecer el gobierno de Costa Rica está muy interesado en saber qué pasó en esa isla. Alan no tiene muchas palabras y finalmente Gutiérrez le dice que los niños serán enviados a casa, pero que él no tiene de qué preocuparse. Aún tienen tiempo en Costa Rica. Creo que con este relato no queda duda de lo tan parecida pero a la vez tan diferentes que son estas versiones. Si lo vemos en retrospectiva, la película está muy comprimida pero sigue funcionando. Sin embargo, con el paso de los años se ha encontrado el modo de referenciar varias secuencias de este libro en otras películas de la franquicia. Sin duda sería muy interesante ver una adaptación más fiel del libro, ya sea un posible remake o quién sabe, con la popularización de las series televisivas, un show de varios capítulos no estaría nada mal. Y que no se malinterprete, la película original es una completa maravilla, y de llegar a existir una segunda versión, esto no le quitaría el mérito ni el lugar que tiene. Pero con las nuevas tecnologías, nuevos públicos y formatos, una reimaginación audiovisual no sería para nada rechazada. Déjame en los comentarios qué te parecieron todas estas diferencias entre el libro y la película. ¿Creías o sabías de todos estos cambios? Me gustaría animarte a leer la novela para que tengas una nueva perspectiva o interpretación. Es interesante leer el libro e imaginar a todos estos personajes y hechos que ya conocemos tomando un camino distinto. Sin más que decir, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Estoy muy feliz y muy orgulloso de volver a YouTube, así que los invito a estar pendientes para más contenido. Hasta la próxima.